Bueno, pues estoy muy feliz de estar aquí nuevamente el día de hoy compartiendo aquí por Instagram. Hoy voy a hablar acerca de cómo ser fuerte emocional y mentalmente, sobre todo si estás viviendo procesos difíciles, ¿no? Pero antes me gustaría invitarte a mi nuevo programa que ya está abierto y el 5 de febrero se cierran las inscripciones. Entonces te invito a que te unas al programa acelerado para cerrar ciclos limitantes y crear lo que quieras en tu vida. En la caja de la descripción vas a encontrar toda la información en la página hacia donde puedes ver para quién es, cómo te va a ayudar, cómo funciona, cuándo empezamos, las fechas de las sesiones grupales y en sí, este programa básicamente es para las mujeres que quieren liberarse de ciclos y condiciones limitantes para crear la vida que quieren y sobre todo quieren hacerlo de forma grupal, acompañada de otras mujeres, guiadas por otras mujeres que están comprometidas a lograr el mismo resultado. Si eso es algo que te interesa, pues te invito a ver toda la información en el enlace que vas a encontrar en la caja de la descripción. Y bueno, si tú eres una de las personas que a lo mejor estás atravesando una situación difícil, una adversidad en este momento en tu vida, o tal vez estás viviendo cambios, quizás te has mudado de país, tienes una relación que se ha fracturado, estás en alguna situación que ha generado cambios en tu vida, te has jubilado y ahora estás como retomando el campo laboral. Si tú estás viviendo cualquier cambio en este momento, pero no sabes cómo afrontarlo, entonces te invito a que veas este video hasta el final y también si es que eres una persona a la que cualquier situación negativa que sucede a tu alrededor te tumba, te desmotiva, te tira abajo. Entonces te invito a ver este video para que tú aprendas el cómo ser fuerte emocional y mentalmente. Y bueno, una de las cosas primera que te va a ayudar es entender el que los cambios, las situaciones aparentemente adversas en nuestra vida son en realidad hacen parte de la vida. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos como acostumbrados, y justo esto comentaba en uno de los mails que hoy envié, estamos acostumbrados a que tenemos cierta perspectiva o idea de cómo será nuestra vida, nos hacemos como ya mentalmente todo eso, ¿no? Pero cuando algo pasa que cambia por completo el cómo veníamos viviendo, nos saca de donde estábamos, ¿no? Y nosotros vivimos como convencidos de que tal como pensamos va a ser siempre, pero en realidad lo único que es constante en el mundo y en la vida es el cambio, ¿sí? Eso es lo único que existe constante. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te digo que los cambios hacen parte de la vida y es la única constante? Lo único que es constante, porque justamente cuando tú vives una situación donde las cosas ya no están, estas situaciones lo que hacen es sacarte del piloto automático en el que vives. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tú tienes te voy a poner el caso de una persona que está en una relación que no se siente bien, no es feliz, lleva peleando, luchando tanto tiempo y quizás hasta se ha acostumbrado a que su relación sea constante peleas, gritos, drama, hasta que de repente un día en su vida una de las dos personas, lo más probable la otra persona, su pareja, se cansa y dice, hasta aquí, se acabó la relación. Y para la otra persona es como, ¿qué pasó? ¿No? Y en ese momento es como que algo te sacude y te pone a pensar y tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Ahí se crea un antes y un después que genera un cambio en tu vida. Nosotros estamos acostumbrados a verlo de forma negativa. ¿Por qué? Porque justamente lo que te decía hace un momento, tenemos esto, necesitamos realmente de la certeza y la certidumbre para seguir adelante, para no estar pensando todo el tiempo en qué pasará mañana y cómo será, sino que necesitamos confiar en el transcurso de la vida, ¿no? Por eso es que nosotros nos vamos a dormir con la certeza de que mañana otra vez nos vamos a despertar. No estamos todo el tiempo pensando mañana viviré o no viviré, no. Te vas a dormir
creyendo y confiando que mañana vas a despertar, que más luego vas a despertar. Entonces, porque como seres humanos nosotros necesitamos tener esa certeza para poder funcionar en el mundo, en la vida. Entonces, por eso también nosotros creemos que ciertas relaciones van a ser así, van a durar por siempre, las cosas que vivimos va a permanecer así, y cuando algo pasa o algo cambia, es lo que nos sacude, porque nos saca de ese piloto automático en el que veníamos viviendo. Y volviendo al ejemplo de esta pareja que te decía, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer estaba acostumbrada a ese tipo de relación, aunque no se sentía cómoda, aunque no se sentía bien. Pero cuando la otra persona le dice terminamos o ya no te quiero, para la otra persona es como un golpe, un balde de agua fría, porque quizás no era algo que se esperaba, ¿no? Aunque sabía que las cosas no iban bien, aunque las cosas estaban súper mal, pero no se esperaba quizás que de un rato al otro la persona le diga hasta aquí y me voy y me desaparezco, o ya no, ya esto se acabó, ¿no? Entonces ahí recién esta persona que ya venían cosas que no funcionaban, recién ahí es cuando empieza a despertar y a preguntarse qué pasó. Y claro, las primeras reacciones cuando pasa este tipo de cosas es buscar culpables, ¿no? Es victimizarnos, es echar las responsabilidades y cosas a la otra persona, del otro lado, es sentirnos mal, es culparnos, es, como te decía, victimizarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí la primera reacción es del dolor, ¿no? De la sorpresa de lo que está pasando y de buscar culpables a nuestro alrededor. Es lo primero que hacemos. Pero después, cuando nos empezamos a dar cuenta, empezamos como a preguntarnos, bueno, ¿qué será lo que hice mal? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y ese mismo momento inesperado que da un giro a tu vida, te hace buscar otras alternativas, otras opciones. Entonces, por eso es que te digo, eso en realidad nos ayuda a salir del piloto automático en el que vivimos. Dejamos de estar en este modo de hacer que la vida te pase, que la vida pase, y te vuelve protagonista, porque al sucederte esto, de repente es para ti como, ¿ahora qué hago? ¿No? Y te empiezas a hacer cargo. Entonces, en realidad, es empezar a ver estas cosas que te suceden, la situación que tú estás viviendo, como algo, más que decirlo positivo, más bien como algo que te permite ver una nueva realidad, que te permite ver algo que antes no eras capaz de ver. Porque te pongo otro ejemplo, pongamos el caso de una persona que está, se endeuda constantemente, pero todo el tiempo está como, bueno, ya quiero salir de esta situación, pero no hace nada para salir, sino que más bien solo tiene como el deseo, ¿no? Y un día, ¡pum!, pierde su trabajo. Y recién ahí es como, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Y recién ahí se atreve a hacer cosas que antes no se atrevía a hacer, ¿no? Recién ahí es como, bueno, ahora sí voy a cambiar esta situación, ahora sí voy a ver qué oportunidades, qué posibilidades tengo, ahora sí voy a ver cómo salir de esto. Entonces, a esto me refiero, a que te permite en realidad estos cambios, estas crisis, adversidades, momentos difíciles que no suceden, nos permiten ver qué es eso que ya no está funcionando, para darle un giro completo y para en realidad tener una nueva perspectiva de nuestra vida y sobre todo avanzar hacia donde sí queremos. Porque los cambios en realidad es para eso, para hacernos evolucionar como personas y mejorar nuestra vida. Aunque cuando en el momento en que sucede, nosotros lo vemos totalmente de forma negativa, pero es porque te decía, estamos pasando por estas etapas de duelo prácticamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te ayuda? Aparte de entender que los cambios son parte hace parte de nuestra vida. Lo segundo es aceptar que el pasado no se puede cambiar, porque mucho sufrimiento justamente es por esto de creer o de esperar que el pasado regrese. Es decir, que quizás esos momentos felices que tú viviste vuelvan, ¿no? Estás como soñando, imaginando, pensando, recreando, estás todo el tiempo como viviendo en eso que ya pasó y que estás extrañando, que quieres que regrese, ¿no? Entonces no estás aceptando el pasado, ¿sí? Que eso ya no se puede cambiar, que eso ya no puede volver. O también puede ser que tú estés culpándote de algo que pasó, o eso que pasó simplemente no te agrada, entonces te sientes mal,
buscas quieres regresar el tiempo para no hacer esos errores, para no equivocarte o para que no haya pasado esa situación, ¿no? Entonces, de nuevo, estás como otra vez viviendo en el pasado y esto, sea de que tú estés extrañando un pasado de forma negativa o de forma positiva, te genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque en realidad el pasado ya no se puede cambiar, el pasado está en el pasado, hace parte del ayer. En este presente, lo único que te está afectando es que el cómo estás viendo eso, el querer volver a cambiar eso o volver a repetir eso. Entonces, eso es lo único que te está afectando. Este presente en donde tú estás trayendo esa memoria de ese pasado, ¿no? Y lo que te va a ayudar es entender y aceptar que el pasado no se puede cambiar. El pasado ya sucedió, ya no puedes hacer absolutamente nada, aunque quisieras. Pero, ¿cuál es la buena noticia? De que en cambio tienes el futuro. ¿Cómo está? Bueno, a las personas que se están uniendo, pues me dejan ahí un saludo y me cuentan de dónde se están conectando, pues les agradezco. Y bueno, te decía, entonces lo único que podemos crear en realidad es el futuro. ¿Por qué? En el futuro, yo siempre digo, el futuro es como una hoja en blanco. En realidad, y uno de los mejores ejemplos es el inicio de año, ¿no? Ahora que estamos en enero y si tú ves, ya mismo estamos por terminar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos 12 meses, en un año que empieza, tenemos 12 meses completamente como una hoja en blanco, limpios, para nosotros ir creando mes a mes las cosas que vamos viviendo, ¿no? Ah, me dice que desde Minnesota. Ah, qué chévere. Bueno, entonces te decía, ¿no? Es como el futuro en realidad es como eso, ¿no? Tenemos ese año nuevo donde vamos a crear cosas nuevas y donde día a día vamos creando ese futuro. Entonces, por eso el futuro en realidad no es algo que existe. El futuro es una hoja en blanco. Entonces, cualquier cosa que haya pasado en el pasado en tu vida no tiene por qué afectarte. Te afecta, ¿por qué? Porque tú sigues trayendo al presente y con este presente empiezas a crear ese nuevo futuro. Entonces, muchas veces piensas que el futuro va a ser de forma negativa, que las cosas no van a cambiar. ¿Por qué? Porque estás viendo el futuro desde lo que te pasó, desde lo que viviste, ¿sí? Y porque estás como con esa añoranza de quererlo cambiar, de quererlo borrar o de quererlo revivir. Cuando te digo nuevamente el futuro, en realidad tú lo estás creando desde este instante porque no existe. Lo único que existe es el presente, este momento. Y en este presente es como tú vas creando nuevas oportunidades. ¿A través de qué? De lo que vas haciendo, de lo que vas pensando, de lo que vas decidiendo. Entonces, cada día vas creando el futuro, ¿sí? Entonces, por eso es aceptar el pasado y en realidad centrarte en formar y en construir un nuevo futuro para ti. Ahora, lo otro es tener una actitud de aprendiz. ¿Qué significa esto? Y cómo esto te hace una persona fuerte de forma mental y emocionalmente cuando estás atravesando momentos difíciles, ¿no? Es enfocarte solamente en lo que tú puedes avanzar hoy, en lo que tú puedes hacer ahora. ¿Por qué? Porque como te decía hace un momento, si tú sientes angustia, es porque en realidad te estás proyectando hacia un futuro negativo. Entonces eso te hace ver las cosas de forma negativa. Pero en realidad lo único que tú puedes ver en este momento es el aquí y el ahora. Entonces es más o menos como, por ejemplo, te pongo, imagínate que tú tienes una escalera, ¿no? Y estás parada en el primer escalón. Todo lo que tú puedes ver desde el primer escalón es lo que está a tu alrededor. No puedes ver más nada. Pero si avanzas un escalón y otro escalón y llegas al 10º, el panorama que tú vas a tener es totalmente diferente desde abajo, ¿no? De cuando tú estabas en el primer escalón. Entonces, cuando llegas al 10º escalón, las cosas se ven de otra manera. Puedes ver más posibilidades, más cosas a tu alrededor, pero en cambio, cuando estamos en el primer escalón, eso es todo lo que vemos. Entonces, ¿cuál es mi invitación aquí? Porque te digo, tener actitud de aprendiz es de enfocarte únicamente en lo que tengo y existe hoy, en lo que hoy puedo avanzar, en donde estoy ahora. En vez de estar pensando en el mañana, en qué voy a hacer, en cómo será, cómo saldré. No, ¿qué puedes hacer hoy, en este momento? Entonces, eso es tener actitud de aprendiz y de permitirte como vivir en ese, como siempre, no dando las cosas por sentado, ¿sí? Porque tenemos esa costumbre de dar todo por sentado porque nos basamos en las cosas que ya hemos vivido.
Pero si en cambio empezamos a tener una actitud de curiosidad de qué hay aquí, cómo esto me puede servir, cómo esto me puede ayudar, como que si nada de lo que pasó existiera, sino una nueva forma de ver las cosas. Entonces, cuando tú tienes esta actitud, puedes salir de la situación en la que estás y puedes ver nuevas posibilidades y oportunidades. Entonces, por eso es enfocarte solo ahí. Y lo último que quiero compartir contigo, y antes de compartir esta última parte, te hago nuevamente la invitación al programa acelerado para cerrar ciclos limitantes y crear lo que quieres en tu vida. Aquí vamos a ver mucho más ampliamente sobre todo esto que te he estado hablando y también lo que he estado compartiendo ya en otros videos. Vamos a profundizar en todo esto. Entonces, si tú quieres ser parte de este programa, te invito a que veas en la caja de la descripción, ahí está la página donde puedes ver toda la información. Y empezamos ya prácticamente el 8 de febrero, ¿sí? Entonces, lo último que te decía, cuando estás pasando momentos difíciles, procesos difíciles y cómo te puede ayudar esto, es preguntarte qué posibilidades hay aquí en esta situación que estoy viviendo, por un lado. Y por otro lado, una pregunta súper poderosa, digámoslo así, es de los 7 billones de personas que existen en el mundo, si están viviendo al tener una situación como la que yo estoy viviendo, ¿pensarían de la misma forma? ¿Actuarían de la misma forma? Hazte esta pregunta. ¿Por qué? Porque solamente te pongo un ejemplo de algo que ha pasado, lo hemos vivido todas las personas en el mundo, ¿no? Ponte en el momento donde estuvo la pandemia, en su mayor auge, en todo lo que estaba pasando, tú pudiste ver cómo hay cantidad de personas que lo vivieron de formas diferentes, aunque la situación era la misma. Había personas de que se llenaron de pánico, de miedo, mientras otras personas estuvieron tranquilas, en calma. ¿Y qué pasó? Las personas que estaban tranquilas y en calma, las decisiones que tomaban también eran en base a qué, a esa tranquilidad, a esa calma. Pero en cambio las personas que entraron en pánico, en desesperación, las decisiones y acciones que tomaban eran basados desde ese temor, ¿no? Entonces, en esa época hubo, como por decir, 2 grupos de personas donde unos actuaron de una forma y otros actuaron de otra manera. Entonces, aunque somos 7 billones de personas en el mundo, por poner una cifra, ¿no? No todos pensamos ni reaccionamos de la misma forma. Entonces tú hazte esta pregunta. Si otra persona que está viviendo una situación similar a la que yo estoy viviendo, ¿actuaría de la misma manera? ¿Pensaría de la misma manera? ¿Tendría la misma creencia que yo? ¿Estaría de acuerdo así como yo? Los 7 billones de personas que hay en el mundo, si estuviesen pasando exactamente esta situación, ¿sería así? Pues la respuesta evidentemente sería no, ¿no? Y más bien concentrarte en, bueno, ¿qué haría aquella persona que tiene una actitud diferente? ¿Cómo resolvería esta situación? ¿Cómo se movería? ¿Qué decisiones tomaría? ¿No? Entonces, esto te ayuda a cambiar tu mentalidad y a ver las cosas desde otra perspectiva y sobre todo tener como nuevas oportunidades y posibilidades ante esta situación que tú estás viviendo. Y bueno, esto es todo lo que quería compartirte el día de hoy. No sé si tienes preguntas al respecto, si tienes dudas al respecto, cualquier curiosidad que tú tengas, pues me gustaría que me dejes saber esto en la caja de comentarios. Y una vez más te reitero la invitación al programa acelerado para cerrar ciclos limitantes y crear la vida que tú quieres. Entonces te dejo en la caja de la descripción para que puedas ver toda la información y espero verte allí para seguir aprendiendo y profundizando mucho más sobre este tema. Y bueno, pues es un gusto que me hayas acompañado y muchas gracias a las personas que están del otro lado y a los que verán la grabación también. Nos vemos muy pronto.